Buenas, ¿qué tal? Os dejo una entrevista que le hice a María del canal Aventura y Supervivencia, que va a empezar ya, pero antes quería pediros un poquito de perdón porque es una videoconferencia y no se ve ni se escucha pues tan bien como puede ser grabado con una cámara pues como esta, una cámara reflex. Solo pediros un poquito de comprensión y bueno, también que os lo toméis con calma porque es una entrevista pues tranquila, así que pues no sé, haceros un café o un té y os lo tomáis tranquilamente mientras lo veis y bueno, creo que está muy bien, a mí me gustó mucho hacerla y espero que la disfrutéis mucho. Dentro entrevista. Bueno, muy buena. Hola, ¿qué pasa? Hola, aquí, ¿cómo estamos? En la cuarentena, En la como cuarentena, siempre. ¿no? Bueno, Bueno, pues cuarentena, confinamiento. sí, puede ser un buen momento para grabar este tipo de cosas, conocernos un poquito y dar a conocer también a canales que, bueno, desde mi punto de vista, la verdad es que son dignos de que se conozcan, de que lo conozca, pues, el público que pueda tener la otra persona, porque, bueno, como veremos al final de esta entrevista, vamos a llamarlo así, pues son muy merecedores de ello. Bueno, lo primero, María, me gustaría que te presentaras un poco y que presentaras tu canal para pues, que te conozcamos un poco, así a grosso modo. ¿Vale? Entonces, Vale. te haría la primera pregunta. A ver, ¿quién es María del canal Aventura y Naturaleza? Bueno, pues María es una persona simplemente que es aficionada a la naturaleza y que le gusta mucho saber cosas en general, ¿no? Entonces, juntas el querer saber con la afición de la naturaleza y al final sale mi canal, que más allá de ser algo, un canal de senderismo o de supervivencia o de divulgación, es un canal en el que comparto todo lo que yo sé, porque creo que el saber, eh, cuando lo comparte, es mucho mejor, porque no todo el mundo puede acceder a esos conocimientos, gente que está en la ciudad. Entonces, compartirlo, la verdad es lo que me llevó a querer hacer el canal. Decir, hostia, sé cosas, no tampoco es que sepa mucho, pero sé un montón de cosas que a otra gente que yo conozco que no lo saben, les viene genial. Entonces, muchos amigos míos me decían, oye, pues tú sabes tal, ¿y por qué no te abres tú un canal y lo compartes? Porque igual que tengo yo la duda, la tiene un montón de gente también. Y dije, pues un día dije, mira, lo voy a hacer. Y bueno, ese día sí que fue el año en el que a mí pues me dan el diagnóstico de diabetes tipo 1 y fue ya cuando dije, mira, ahora sí que puedo enseñar muchas más cosas, porque el visibilizar a alguien que está en ese tipo de deporte con una enfermedad como esta, dije, ahora es la mía. Y ahí fue cuando me inicié en YouTube, hace ya 2 años. Es interesante. Es cuanto menos interesante que cuando más dificultad tengas es cuando más decides hacer cosas y Claro, aportar. La verdad que a mí me parece muy bonito, la verdad. sí, Pero sí. bueno, sin ponernos sentimentaloides, ¿en qué momento, María, y hasta qué punto se te complica la vida con ese diagnóstico de diabetes? Bueno, pues el diagnóstico yo lo tengo en 2017, que es algo raro porque fue hace 3 años, yo tenía 25 y claro, es un diagnóstico que te suelen dar cuando eres pequeño, muchas veces incluso de bebé o adolescente. Entonces, claro, a mí me pilla en una etapa que ya soy más mayor y no te esperas que te vayan a dar ese diagnóstico. Entonces, yo ya estaba terminando mi estudio de psicología y tal, y yo intentaba prepararme unas oposiciones físicas. Entonces, claro, cuando a mí me dan el diagnóstico y me dicen que según la legislación, actualmente no, porque le han quitado ya la ley esa, pero en ese momento me dicen que todos los trabajos, tipo Policía Nacional, local, Guardia Civil, Ejército, etcétera, o guardas forestales en algunas comunidades, no puedo hacerlo. Entonces, quiera o no, con mucho que tú te lo tomes de forma positiva o lo que sea, eso es un palo grande, porque dices, joder, yo tenía una meta y ahora esa meta no la puedo cumplir, me tengo que buscar otras opciones. Entonces, claro, también llega el momento en el que yo más hago, o sea, más estoy metida en la práctica de la montaña, más veo canales de YouTube, más me gusta hacer cosas tipo, me voy con lo mínimo de comida, con lo mínimo de tal, y me tiro un día en el campo. Y entonces hay un cambio drástico de decir, es que yo eso no lo puedo hacer ya. Es que ni siquiera puedo ir al campo. O sea, puedo hacerlo, ¿no? Pero es más inconsciente irme yo
al campo sola, ahora que antes, ¿no? Antes, bueno, tiene sus peligros como todo el mundo y tal, pero ahora es que tiene una desventaja, ¿no? Entonces, claro, es como, joder, ¿y ahora qué hago con las cosas que yo quería de retos de supervivencia, de tal, probarme a mí misma al máximo? Decir, ahora no lo puedo hacer. Que a lo mejor dentro de 10 años sí, porque ya tengo un control de la enfermedad más grande y tal, pero en ese momento un montón de, vaya, es más, los primeros meses me dijo el médico, no puedes hacer deporte. O sea, ningún deporte, nada, porque ahora mismo tu cuerpo tiene unos cambios, estás probándote y a lo mejor te vas a tirar 5 meses sin hacer todo el deporte que tú puedes hacer. Aparte yo practicaba fútbol y tal, entonces es un choque, sobre todo para toda la gente que es amante del deporte. Yo creo que este diagnóstico un poco que te hunde al principio. Ya obviamente no, como podéis ver en mi canal, he seguido haciendo rutas, he seguido haciendo un montón de cosas y luego al final cuando ya estás acostumbrado ya tienes un control y tienes una cierta mentalidad diferente, ya puedes hacer un montón de cosas, no es tampoco una barrera tan grande. Lo es, porque si dijera que no, también estaría mintiendo, pero no más que otras patologías, por así decirlo, o cualquier cosa. Que no Joder. sé si me he ido ya no me acuerdo No, ni no, lo que no, me había no, preguntado. lo has explicado perfecto, lo has explicado perfecto, yo te he entendido muy bien. Vale, pues teniendo esto en cuenta, vamos a ver, ¿cómo se te pasa por la cabeza, por esa lúcida cabeza de psicóloga, seguir saliendo a la Sí, naturaleza con esa dificultad añadida de la diabetes? O sea, ¿en qué sí. momento dices, jolín, me han prohibido salir? A lo mejor he cumplido lo que me ha dicho el médico, pero después, con todo eso, con el peligro que puede suponer una diabetes, que para quien no sepa, si quieres, puedes resumirlo, ¿sabes? Lo que es la diabetes, Vale, porque hay personas que no lo conocen. Me voy a la naturaleza. Al sitio vale. donde no voy a encontrar insulina. Pues a ver, la diabetes tipo 1, que la principal diferencia que tiene con diabetes tipo 2, que es la que todo el mundo conoce, a mí cuando me preguntan, me dice, ¿cómo tienes diabetes si eres joven, si estás delgada, eres deportista? No tiene nada que ver con eso. La diabetes tipo 1 es una enfermedad, bueno, un poquito de carácter autoinmune, entonces tus células propias de tu cuerpo detectan como malignas otras células del páncreas y la destruye. Entonces tú no tienes esas células que producen insulina. Entonces, la insulina que a ti te viene es artificial, por medio de inyecciones o por medio de bombas. Yo utilizo inyecciones. Entonces, claro, si una persona que se está poniendo una insulina, una dosis artificial, está en un estado en el que no le está llegando la glucosa suficiente como para contrarrestar, por así decirlo, la insulina que yo me estoy inyectando de forma artificial, ahí es cuando llegan las bajadas. Entonces, el peligro que a mí, por ejemplo, mis médicos me lo han avisado y hoy por hoy también lo tengo, es que no tengo un ajuste total de insulina que yo me inyecto y glucosa que yo ingiero. Entonces, es muy difícil porque tengo una sensibilidad muy alta a la insulina que yo me pongo. Entonces, hay mayor probabilidad de que me den hipoglucemia. Entonces, lo normal es que tú la tengas un poquito más alta, la glucosa, para que no tengas esa hipoglucemia. Pero si de normal yo tengo, por así decirlo, ese peligro de hipoglucemia y lo añadimos al campo, donde voy a estar haciendo un deporte continuo todo el tiempo Y vas a bajar más y la donde, glucosa en sangre. claro, entonces, ¿qué hago? Siempre se hace. Yo cuando voy a ir a la montaña, sea una hora, o sea un ratito, o sea un fin de semana entero, que también he estado, un fin de semana entero, lo primero que hago es, ¿cómo se dice? Cuadrar muy bien todo. O sea, me preparo muchísimo, muchísimo la salida. Yo empiezo a decir qué voy a comer y lo podrán ver en mi canal, lo de vídeos que yo tengo sobre comida, porque el menú está totalmente cuadriculado. Todo lo que voy a comer prácticamente cada hora. Entonces yo me llevo un montón de comida que está pensada a nivel de hidratos de carbono, que es lo que más me harían falta. Entonces, lo primordial es eso, preparar muy, muy, muy bien todo lo que vas a ingerir y prácticamente llevarte un montón de cosas, tipo barritas energéticas, geles energéticos, para tú echar mano cuando te den bajada. A mí, yo estoy en el campo y a lo mejor me ha dado una bajada de 40, que es bastante bajo porque los niveles normales están entre 80 a 110. Entonces, también que todas las personas que estén a tu alrededor conozcan tu patología, sepan qué hacer, es muy importante.
y no perder ningún momento la calma ni tener miedo a salir. Yo no tengo nunca miedo, yo voy al campo como si no lo tuviese, porque realmente cuando tú controlas la situación no tienes que tener miedo. Tú llevas tu comida controlada, tu dosis controlada, las dosis el día de antes te las bajas, la dosis de insulina, porque la insulina que nos inyectamos dura un día entero, son 24 horas, entonces lo que te pones el día anterior es lo que vas a tener el día siguiente. Entonces, eso, tú te controlas muy bien la dosis, la comida y el ejercicio. Si en algún momento es verdad que si estás, por lo menos yo, si yo estoy distraída no me entero tanto de las bajadas. Entonces, claro, en el campo que estoy mirando esto, hablando con gente, sí que a lo mejor noto una hipoglucemia, lo que en ciudad sería en 70 o en 60 lo noto en 50. Claro. Y es medirte. Claro. Te tienes que medir ese día a lo mejor 6 veces, pues se miden 6 veces y ya está. Y al final es lo mismo, solo con el triple de control, pero igualmente no pierdes la conexión con la naturaleza ni nada. Si te vas 3 días, pues tú coges, te echas insulina para 3 días, agujas para 3 días, todo con la previsión de que, uy, si se me rompe una insulina puedo tener otra. Pues ya está. Y ya está. Al final pues no es perder miedo, porque yo conozco mucha gente que me dice que no quiere salir porque le da susto que le pase algo, y al final tú, Adrián, también te puede pasar algo, tú te puedes caer, tropezar, tirarte con una piedra en la cabeza. Al final nunca tenemos, o sea, peligro cero nunca hay. Sí, totalmente. Pues guarda relación con la siguiente pregunta que quiero hacerte, y es cómo te planificas un poquito para una salida de pues mediodía, un día, 2 días, 3 días, pues un largo periodo de tiempo. Ya has empezado un poquito a contar, pero intenta detallarnos un pelín más cómo lo harías dices, mira, anochece a las 9, acabo de salir del trabajo a la 1:30, venga, como rápido y me voy, tengo mediodía. ¿Qué haces? Vale, pues también depende mucho de la hora en la que tú te pongas la insulina basal, que es la que dura un día, porque tenemos otras insulinas que son para directamente lo que tú comes. Yo me como una tarta, me pongo esa insulina y va a ser solo para esa tarta. Pues yo ahora mismo me lo pongo por la noche la insulina. Antes lo hacía al mediodía, o sea, a las 12 de la mañana más o menos. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues me pongo alarmas por todos lados para recordarme que me tengo que poner la insulina. Y, por ejemplo, si yo tengo que salir ahora, que me la pongo por la noche, pues por la noche a lo mejor si me pongo 24 de normal, ese día me pondría 20, me quito 4 unidades si voy a hacer una actividad alta, en plan me voy a tirar 2 días fuera. Y a lo mejor en esos 2 días yo voy a subir un pico, por ejemplo, que es bastante esfuerzo. Entonces yo lo que hago es... me he quedado ahí un poquillo... No pasa nada. Sí. Es que no quiero repetirme te ponen menos dosis, lo de antes. Estabas diciendo. Sí, a ver. Lo primero es preparar la comida. O sea, yo preparo la ruta diciendo, vale, la ruta son 8 horas, imagínate. 8 horas. O son 2 horas, que es lo normal. Yo cuando salgo así una ruta corta suelen ser 3 horas. Mínimo 3 horas. Pues si son 3 horas, ¿qué me pilla en esas 3 horas? Me pilla la merienda, me pilla el almuerzo, me pilla la cena, me pilla el desayuno, lo que sea. Entonces, apunto las comidas que me va a pillar. Digo, venga, me pilla una media mañana y el almuerzo, ¿no? Lo normal. Sales a las 11 de la mañana y hasta las 3 no vuelves. Pues entonces, yo me preparo qué voy a comer ese día y qué tengo de tentempié, por así decirlo. Y qué dosis me he puesto, porque a lo mejor veo que que la intensidad de la ruta es muy baja y es que no me hace falta ni bajarme la dosis el día de antes, porque comiendo un poco más ya lo compenso, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, el tipo de actividad, qué horas dura, qué intensidad vas a darle, porque no es lo mismo pasear por el campo con un perro normal a meterte un chute, esas 3 horas vas a subir un pico que el del nivel es muy alto. A lo mejor son 3 horas, pero el del nivel es muy alto y eso quema más, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo de la actividad física, controlas la comida. Y dependiendo de la comida, ya también te vas un poco controlando las dosis de insulina. Sí. Y o sea, luego, es decir, tienes que ir preparándotelo. Sí, tienes que tenerlo todo en cuenta. Claro, y tener en cuenta también que después de la actividad física te puede dar una hipoglucemia con retardo. Claro. Entonces, claro, si yo hago una ruta normal,
el retardo me va a pillar en mi casa, no pasa nada. Pero si yo hago una ruta y estoy de acampada, el retardo me va a pillar también en el campo. Entonces eso también tienes que tenerlo en cuenta con la comida que vas a tener después. Y hacer, por ejemplo, una recena o incluso tener comida a mano por si por la noche te tienes que despertar. Con tener algo a mano que tal. Y básicamente es eso, es tener todo muy controlado. Es que al final esta enfermedad es control. Es no poder despistarte. Claro, por lo que es veo. Control y ya está. Y una vez que lo tienes todo controlado, al final te acostumbras y el control es tan mecánico que no te estás dando cuenta y no notas el cambio. Vale. Pues mira, ahora te voy a hacer una pregunta un pelín comprometida. Vamos a ver. ¿Tú cuánto estimas, cuánto crees que sobrevivirías en una situación real de supervivencia? Te voy a poner un caso, ¿vale? Porque esto puede ser muy amplio. Voy a poner un caso. Coges y te vas a las montañas, yo que sé, al Cáucaso, ¿vale? Te vas fuera de aquí. Venga, vale. Que ahí está el tema bastante más descontrolado. Y coges y te vas a hacer una ruta de un día, tú sola, espero que no lo hagas nunca, y coges y te pierdes. Y sin querer, pues vas a estar una semana ahí. Vas a estar una semana. Aquí en España lo que te pasaría es que tu familia volvería loca a la Guardia Civil y te encontrarían como mucho al día siguiente. Pero allí a lo mejor podría ser más complicado. ¿Qué haces? Pues no hace falta ni siquiera que vaya sola. También puedo despistarme de mi grupo en esa zona, por ejemplo, y perderme. Pues a ver, lo primordial, si tú estás en una situación de supervivencia, sea que te hayas perdido in situ en el campo o que tengas una imposibilidad por las condiciones de la vida que te impiden obtener insulina nueva, ¿sabes? Que también podría pasar, ¿no? Que yo estoy en un sitio pero no puedo comprar nueva insulina y tengo que verme en esa situación. Yo lo que haría, si estoy en el campo, yo debo de entender que yo ya me he puesto una insulina antes. Si yo estoy en una acampada o lo que sea, yo el día anterior ya me he puesto insulina. Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscar algo que tenga glucosa. Si no la llevas tú, yo siempre llevo, siempre. Si me he cogido la mochila, he dejado mi campamento y me he despistado, encima voy a tener siempre cosas. Pero esas cosas son ilimitadas. O sea, que no, o sea, son limitadas, no las voy a tener siempre. Entonces, voy a intentar hacer lo menos posible de ejercicio para guardar toda la glucosa, no quemarla tontamente dando vueltas, porque si estoy perdida, dar vueltas tampoco tiene mucho sentido. Entonces, me quedaría en un sitio. También hay que tener en cuenta que el estrés hace que suba la glucosa, entonces me mediría, porque a lo mejor yo la tengo en 200, no he comido nada, pero tengo 200 simplemente por estrés. Tu cuerpo, al tener estrés, ha expulsado glucosa, por así decirlo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, el nivel de glucosa por el estrés que puedas tener en esa situación. Cuánta comida llevas in situ ahora mismo y que ya no te vas a volver a poner más insulina. Yo ya no me pondría ninguna dosis más. Tengo la dosis del día anterior, yo ya no me vuelvo a poner más nada. Y si puedo pasar ese tiempo que me dura la insulina, porque me puede pillar que me la acabo de poner, entonces ahí estaría ya en una situación más comprometida, que a lo mejor hace ya 15 horas que me la puse. Entonces, si me toca ahora mismo la nueva dosis, yo esa no me la pongo. Y la verdad tendría suerte, porque si no me vuelvo a poner más insulina, no me va a dar una hipoglucemia. Porque mi cuerpo ya no va a producir insulina, me va a producir una hiperglucemia que no va a ser lo bastante fuerte como para que me pase algo malo. Claro, y que eso ya lo puedes ir controlando. En hiperglucemia puedo estar muchísimo tiempo, días, semanas, porque claro, todo tendría que comer lo justo para no morirme de hambre. Claro. Porque realmente esa hiperglucemia, los daños que va a producir van a ser un poco más a largo plazo. Entonces, si tienes la suerte de que te ha pillado así, que no te pones más insulina, en el caso en el que yo ya no pudiera obtener insulina, sería así. Es verdad que en el segundo caso, si yo no puedo obtener insulina, tampoco puedo estar toda la vida, por ejemplo, viviendo. O sea, tendría X meses en el que sí que ya se producirían daños más grandes, pero, por ejemplo, yo creo que a lo mejor estimo que un mes pues puedes estar perfectamente sin insulina. Entonces, bueno, también en mis condiciones físicas y tal, ¿no?
lo mejor otra persona pues no. Y en el caso en el que me acabo de... He tenido la mala suerte de que me acabo de poner la insulina y me he perdido. En ese caso, eso, yo intentaría buscar a mi alrededor cercano, algo de alimento que tuviese bastante glucosa. Por ejemplo, Claro. aquí en España es fácil, relativamente fácil. Sobre todo conozco una zona en la que yo tengo ficha para hacer pruebas de supervivencia y tal, que hay muchos frutos no me acuerdo ahora cómo se llama, pero hay un fruto que es azúcar pura. Entonces, claro, eso en una situación de supervivencia, yo estoy en una zona así, me hincho a coger eso y ya me quedo sola, ¿sabes? Claro, Y ya entonces lo que está. nos estás dando a entender es que el problema que tienes tú es que si te has inyectado insulina, tienes que tener cuidado de si vas a hacer una actividad física, comer para no caer en Claro, claro, hipoglucemia. Pero en el sentido contrario, en el sentido de que no tuvieras insulina, simplemente tendrías que ir jugando ahí con la cantidad de comida que haces, claro. O ¿correcto? sea, podría tener a lo mejor una hiperglucemia, dependiendo de lo que te comas, de 400, de 500. Mm, A ver, yo mm, creo que en mi caso no sería tanto, porque aun cuando a mí me dieron, antes de darme el diagnóstico, que yo no sabía que tenía diabetes, seguía comiendo, hinchándome de comer de todo. Y es verdad que la tenía en torno a 400 y mm, yo en ese periodo de tiempo no estuve grave, sí que tenía problemas de visión, mucha sed, ese tipo de cosas que son los síntomas de la diabetes, de la hiperglucemia más bien, lo puedes tener. A ver, que si no tienes agua y tienes una hiperglucemia, lo vas a pasar mal porque la sed que a ti te va a entrar va a ser muy grande. Eso sí es verdad también. Entonces, es verdad que en ese sentido tendrías que buscar una fuente de agua porque la sensación de sed es, es muy grande. No es sí, sí, sed, claro. porque no es sed en sí de estoy sediento, sino que es una sed que trasciende un poco más eso. ¿Vale? Es que te bebes una botella de agua de 1 litro y sigues teniendo sed. Sí, 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 sí. Entonces, a lo mejor por ahí también lo puedes pasar mal. Pero yo creo que en una situación así es mejor tener una hiperglucemia y te va a dar más tiempo que una hipoglucemia. Una hipoglucemia al final es una cuestión de horas. En cuestión de horas ya Claro, está. Pero una claro, hiperglucemia a lo mejor pueden ser días. Y esa claro. diferencia Marca marca la mucho diferencia. el sobrevivir Sí, o y no. el no sobrevivir. Sí, 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 sí. Creo que nos ha quedado totalmente claro. La verdad es que sí lo ha explicado muy bien, sí, señor. Vale, pues ahora me gustaría hacerte una propuesta, a ver si tú nos puedes orientar un poquito. Pues sabes que yo me muevo también en el tema del ámbito deportivo, de la nutrición. Entonces, Ujú. yo quería preguntarte siendo ya tan consciente como eres de la alimentación que tú tienes que llevar, de lo planificado que lo llevas, por tu bien, básicamente, ¿qué consejos nos darías, ¿vale? A otros youtubers, sobre todo, que dan algún tipo de consejos sobre nutrición, sobre qué tipo de comida llevar al campo, a una actividad de montaña, a una actividad de supervivencia, que se habla mucho de a lo mejor los requerimientos nutricionales que podemos tener, pero a lo mejor no es lo más adecuado para nuestro organismo en ese momento. O a lo mejor incluso nos podrían conducir a alguna diabetes. Hay cosas disparatadas que sueltan algunos canales, como Sí, sí. ingestas enormes de barritas energéticas, cosas. Y además también, si fuera posible y sin discriminar absolutamente a nadie, que dijeras un poquito, te mojaras un poco en si crees que la alimentación que llevan muchos preparacionistas o mucha gente, pues, bushcraft, ¿no? ¿Crees que es la correcta y crees que su condición física también es la correcta o que quizá podrían conducirlos a alguna diabetes, ¿vale? Porque a lo mejor su alimentación no Vale. es la correcta. No sé si te ha quedado Pues clara la pregunta, ¿sabes? La he ampliado mucho. sí, más o menos. A ver, yo por ejemplo, los conocimientos que tengo de nutrición son de muchos talleres que a mí me han dado, Ujú, porque aquí te dan talleres sobre cómo llevar control de la diabetes, la nutrición, la importancia y todo el rollo este. ujú. Entonces, a ver, sí que es verdad que tampoco puedes, porque ahora mismo también se llama mucho el real food, ¿no? Sí, la La comida comida real. real y todo Sí. esto. Entonces hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo comes eso? Que es, pues tiene muchos conservantes, tiene mucho... Y le digo, pero es que para mí está bien, porque yo no miro tanto si es una comida real y tal, porque al final sí que casi todo lo que ingerimos tiene muchas porquerías echadas, ¿no? Pero para mí, en ese momento que en el que yo requiero mucha glucosa, está muy bien, porque, a ver, hay que dividir entre te va a salvar la vida o te va a producir a lo mejor dentro de 20 años X cosa, ¿no? Es útil Entonces, para ti.
Es útil en Entonces, ese yo, por momento. ejemplo, sí que cuando mido la comida y lo que yo aconsejo es llevar una nutrición equilibrada también en la montaña. No llevar todo hidratos de carbono o todo pecha de proteína, ¿sabes? De barritas, de tal. Yo barritas llevo, a lo mejor llevo una barrita o cuatro, solo como tentempié, no como nutrición. Sí que es verdad que yo antes, sí que a lo mejor me llevaba una barrita y ya comía, porque a lo mejor no comía tanto, tal, que eso también es muy malo. Tú tampoco puedes ir al monte y no comer nada y Claro, forzar tu cuerpo o tu máquina claro. a estar así. Entonces, si, para la práctica de la montaña yo creo que al final es eso, es llevar incluso grasa, proteínas, hidratos, vitaminas, lo más que pueda, Equilibrarlo. equilibrarlo y enriquecerlo. Ujú. Siempre teniendo en cuenta de que al final la energía que tú estás quemando no es de la grasa, porque el quemar la grasa te produce X cosas también en tu cuerpo, entonces el hidrato de carbono es lo que al final tú vas a quemar en deportes como la montaña, que es un deporte prolongado. No Mm. estamos haciendo baloncesto ni fútbol, que requiere otro tipo de alimentación. Entonces yo lo suelo basarlos en hidratos de carbono lentos, Lento. De porque a lo bajo mejor, índice fíjate, glucémico. por hidratos de carbono, o sea, 40 y claro, de bajo índice glucémico, de tal. Entonces, un bocadillo simplemente, pues estaría mejor, por ejemplo, que yo que sé, no sé, que barritas energéticas o bueno, Ajá. es verdad que las comidas están liofilizadas y tal, sí que tienen, suelen Sí. tener, suelen tener hidratos moderados, o sea, no son Sí, tampoco lentos, pero tampoco son tan medios más rápidos. o menos, Y sí. sí que es verdad que muchas veces hay mucha gente que se lleva bastantes cosas, como decirlo, endulzadas, no sé cómo decirlo, con bastante. Que a lo mejor si tú, por ejemplo, tú te preparas y ahora tu mochila preparacionista para 2 meses está llena de barritas, de no sé qué, a priori tú no debes de tener ningún problema porque una persona que está sana no debería desarrollar diabetes a no ser que tenga obesidad o un patrón de vida muy sedentario. Pero si tú eres una persona deportista que sueles ir a la montaña y ya en tu casa te cuidas la alimentación, más o menos, tampoco es que sea súper, ¿sabes? No deberías tener ningún problema ni aunque tú estuvieses un año comiendo muchas porquerías, dulce y tal, no debería de tener ningún problema porque tu cuerpo está preparado para producir insulina a Sí, la sí, sí, cantidad sí. a la cantidad de comida que tú le eches. Pero si Mm. tú eres una persona más sedentaria, con riesgo de obesidad o ya la tienes y tal, a lo mejor pasar de pronto de tu alimentación normal a una situación en la que tienes que estar un año o 3 meses viviendo con lo que tú te has preparado, ahí a lo mejor sí que puedes tener algún peligro, no solo Mm. de diabetes, sino a lo mejor otro tipo de patología. Entonces, claro, ¿no? Que ya depende de cada persona, Ahí está, de ahí todo. está. Entonces no hay una receta solo para todo el mundo, sino que Claro, depende mucho de ti. Entonces, obviamente, si tú quieres ser preparacionista, también tienes que ser preparacionista del ejercicio. No claro. puedes decir, venga, yo tengo una mochila súper preparada, yo no me voy a morir. Ujú, Pero no estás preparado ni mentalmente ni físicamente. ujú. Entonces, a lo mejor ahí también tienes problemas. No todo es los materiales que llevamos, es también nuestro cuerpo y nuestra mente. Totalmente de No sé si acuerdo. responde esto a tu Lo, pregunta. lo has respondido porque- perfectamente y de hecho me gustaría hacer pues me gustaría añadir un contenido extra. Siempre en las películas de ciencia ficción o de supervivencia o de, yo qué sé, de zombies, siempre pues vemos cosas muy disparatadas, muy locas que luego a lo mejor en nuestros canales Sí, desmentimos, ¿no? Decimos, no, no, eso es ciencia ficción. Pero en este caso lo que has dicho tiene mucha razón, porque por ejemplo en todas las películas que salen, pues yo qué sé, de que tienes que huir de algún peligro o de zombies, estas personas no solo se preparan en el aspecto de alimentación, sino que también preservan su condición física, hacen ejercicio todos los días, porque realmente el metabolismo va a estar mucho más adaptado claro, a poder tener no solo situaciones de huida o de lucha, sino a controlar mucho mejor el tema de la alimentación por si escaseara o cualquier tipo de cosa y a evitar un montón de patologías, un montón de enfermedades que te pueden venir a causar la claro. enfermedad.
Entonces yo creo que el mensaje que has dado es buenísimo porque evitamos muchos problemas teniendo un estilo de vida activo que no sedentario. Y sobre Claro. todo la obesidad, que es un problema muy, muy grande. Es que Básicamente, muchas veces, en mi opinión, nos secamos mucho en materiales, saber hacer fuego, saber recolectar agua, saber mil cosas. Tú puedes saber mil cosas, pero si luego la cabeza, tú no estás preparado, por ejemplo, para regular tus emociones, dependiendo de la situación que te venga, a lo mejor tú estás súper preparado y ahora de pronto te viene una situación como la que estamos viviendo y se te va la cabeza, entras en depresión o te entra ansiedad, que es muy frecuente, muy frecuente. Lo que pasa es que cuando no lo tenemos pensamos que a nosotros no va con nosotros ese rollo, pero a lo mejor llega una situación que yo en la vida me habría esperado, me cambia todo el chip y puedo entrar en ataques de ansiedad, ataques de pánico, etcétera. Entonces, eso al final hace que tú no puedas sobrevivir a la situación también. sí, Entonces hay que prepararse también, no solo en cuerpo y alma, ¿no? Como se dice, hay que prepararse también. Si que realmente quieres mentalmente, ser, sí, si realmente quieres ser preparacionista, no sí, sí. solo a nivel material. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues mira, yo de verdad te agradezco un montón todo lo que nos estás contando porque seguro que son cosas que las personas por dentro lo saben, pero a lo mejor no saben materializar esas palabras. Entonces, si yo Sí. tuviera que hacerte otra pregunta, solo te haría una que me vas a permitir que te la haga, ¿vale? Esta ya es la última Sí, sí, pregunta que sí. te la hago. Perdón si a lo mejor te toco un poquito la fibra, ¿vale? No quiero meterme donde no me llaman, Nada. pero la considero importante. Si tuvieras que elegir entre Mm. seguir aprendiendo sobre la supervivencia y sobre la montaña, seguir formándote, seguir disfrutando de la naturaleza, Ujú. o que la diabetes se quitara de tu vida, ¿qué elegirías? Pues yo me he preguntado muchas veces cosas en plan de, ¿qué prefiero, no? ¿Tener diabetes o estar en X momento o tal? Y yo es que si a mí me dan a elegir entre no vas a tener la enfermedad, pero no vas a poder, por ejemplo, nunca estar en el monte o nunca vas a poder hacer X práctica, y yo elijo estar como estoy. Porque al final eh, hay una frase que siempre le digo a mucha gente, le digo, es que yo sin deporte no podría vivir. Al final te adaptas, ¿no? A cualquier situación. Pero sí que el deporte significa mucho para mí y el no poder estar en la montaña, en el mar, porque también me gusta mucho la playa y la costa. Yo creo que al final, aunque no tuviese mm, a nivel emocional, no estaría bien. Entonces al final no lo cambiaría, no cambiaría la montaña por no tener esa enfermedad, porque al final puedes tener mil enfermedades más, estar de la cabeza súper tocado, y la Sí. montaña y la naturaleza para mí es salud mental, y ya está. O sea que no me lo pienso mucho, la verdad. Pues muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias. De verdad. Por este Venga, ratito, no, hombre, a ti. por habernos contado tu experiencia con esta dificultad que tienes. Y de verdad, yo creo, sobre todo con esto que estamos teniendo ahora de la cuarentena, que tenemos que perder mucho para darnos cuenta de lo que tenemos. Sobre todo, eso creo que nos está pasando a todos, que todos Claro, nos está dando un punto de reflexión. Pero sobre todo, qué gusto da saber quién ha tenido algún tipo de dificultad y cómo vive esa pasión, que en tu caso es la naturaleza y la montaña, lo claro. que lo echarás de menos ahora mismo. Pues Pues sí, María, muchísimo ánimo y de verdad muchas gracias por tu tiempo. a ti, hombre. Bueno, Venga, venga, cuídate mucho. Nos vemos a la adiós, próxima. Chao. adiós. Bueno, si has llegado hasta aquí es porque te has visto la entrevista entera y como conclusiones yo lo único que saco totalmente en claro es que tengo mucha suerte de no tener este tipo de dificultad que tiene María y de no tener que ir controlando tanto mi alimentación o mi nivel de insulina en sangre, y realmente es una virtud. Es como pues, una persona que tiene algún problema articular y no puede salir al monte frecuentemente, o las personas que están en silla de ruedas, ¿no? Realmente necesitamos que nos pase algo para darnos cuenta de lo mucho que tenemos, ¿no? A ver si, bueno, y esto ya lo lanzo como mensaje, a ver si esta cuarentena que estamos viviendo a día de hoy, que todavía dura, nos hace dar cuenta de cuánto tenemos y de lo bonita que es la vida. Pero más que nada, recordar siempre una cosa: hasta la persona más pequeña puede subir la montaña más alta, y un tío del monte puede con todas. Así que empieza a subir.